Muy poca gente conoce lo que hay en ese mundo espiritual. La misma palabra de Dios en el libro de Efesios nos habla de estos derechos legales. Nos está diciendo contra quién tenemos lucha nosotros. Dice el libro de Efesios capítulo 6, dice, por lo demás, capítulo 6, versículo del 10 en adelante, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Fortaleceos en quién? En el Señor Jesucristo y en el poder de su fuerza. Aquí nos está diciendo bien claro que Jesucristo es el Señor, y aquí dice que nosotros tenemos que ser fortalecidos en el Señor, en nuestro Señor Jesucristo. Él te da la fortaleza. Jesucristo, dice la palabra de Dios, que Jesucristo, cuando estaba en aquel monte de los olivos a punto de ser entregado, Él oraba fervientemente a su Padre, a nuestro Padre Dios. Él oraba, que hasta gotas de sudor de sangre Él derramaba por el tipo de aflicción por el que estaba Él pasando. Y dice la palabra de Dios que vinieron ángeles del cielo a fortalecerle. Le fortalecieron. Jesucristo mismo decía, Padre, si es posible, haz que pase de mí esta copa. O sea, este momento de sufrimiento, este momento de aflicción. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y fue cuando vinieron los ángeles de Dios en ese momento a fortalecerle. Total, él ya cuando fue atrapado, él ya estaba bien fortalecido, esperando todo lo que fuera a venir, pero él ya estaba fortalecido. Y aquí nos dice que nosotros debemos, en Efesios 6:10, que nosotros debemos de fortalecernos en nuestro Señor Jesucristo y en el poder de la fuerza de nuestro Señor Jesucristo. El enemigo de nuestra alma conoce perfectamente bien este pasaje y sabe que solamente en Jesucristo tú puedes ser fortalecido. Porque aquí lo dice la palabra de Dios. Aquí no dice que seas fortalecido en María Guadalupe, en María lo que sea, en San Judas. Aquí no dice que te fortalezcas en nadie más. El enemigo es muy estratégico y mete todo lo demás para que tú no te fortalezcas en el poder de la fuerza del Señor. El enemigo por eso mete todo lo demás para que tú tengas toda tu fe y esperanza y confianza puesta en todo lo demás y no en la única fuente de la fortaleza tuya, que es Jesucristo. Continúa diciendo aquí, versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Toda la qué? Armadura de Dios. O sea, estamos hablando de una armadura. ¿Por qué habla de una armadura? ¿En qué casos tú te pondrías una armadura? ¿En qué casos? O sea, te vas a poner una armadura. O sea, si tú vas a ponerte una armadura para irte a tu trabajo, pues todo el mundo se va a reír de ti. Para pelear. La armadura te la vas a poner solamente cuando vas a alguna lucha. Los policías hoy en día los podemos ver protegidos con un chaleco antibalas. Ellos están protegidos con una armadura moderna de nuestros días. Casco, todo, protegiéndose. Y aquí nos está diciendo la palabra de Dios que nosotros debemos de vestirnos de una armadura. Si nos está diciendo que nos tenemos que vestir de una armadura es porque viene una lucha. Y el diablo dice, no, qué lucha ni qué nada. Tú no tienes que meterte en ninguna lucha porque ya Dios ya ganó. Dios ya ganó. Sí, es cierto. Es lo que les he estado diciendo anteriormente, que Satanás trabaja con verdades a medias. Te dice que Jesucristo ya pagó en la cruz del Calvario, ya hizo todo, así que tú no tienes por qué preocuparte de nada. Ya no te van a llegar enfermedades, ya no te van a llegar problemas, ya no te van a llegar aflicciones. ¿Te das cuenta cómo está trabajando Satanás hoy en día? Cuando Jesucristo mismo en su palabra dice, es imposible que no vengan tropiezos a la vida de ustedes, pero confiad que yo, dice Jesucristo, yo he vencido el mundo, yo, Jesucristo, he vencido el mundo.
¿Tú qué tienes que hacer? Confiar. ¿Qué te está dando la instrucción Jesucristo? Que tú tienes que confiar. Van a llegar adversidades, pero tú tienes que confiar. Y el diablo dice, no tienes por qué confiar. Tú ya nada más conviértete a Jesucristo y chirrín, chin, chin, ya eres cristiano y ya no te va a llegar ningún problema. Encomiéndate a Dios y nada te va a pasar. Nada te va a pasar. Imagínate. Aún los mismos discípulos de Jesucristo, que eran los discípulos de Jesucristo, se enfrentaron a luchas, predicaban la palabra de Jesucristo, fueron encarcelados por causa de predicar la palabra de Jesucristo. Pero no les importaba lo que les iba a pasar. Jesucristo dice, yo voy a estar con ustedes. Jesucristo dice, yo estoy con ustedes. El estar nosotros en este mundo, en nuestra sobrevivencia aquí en este mundo, nuestra meta final no es este mundo. Nuestra meta final es el reino de los cielos con nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón vemos que los discípulos de Jesucristo iban a compartir la palabra de Dios, los capturaban, los encarcelaban, los latigaban y terminaron unos cortándole la cabeza, otros crucificándoles al revés, como el caso de Pedro. Y tú te podrás preguntar, ¿pero por qué? Si eran discípulos de Jesucristo, ¿por qué murieron de esa manera? Judas Tadeo murió apuñalado, era un discípulo de Jesucristo, Judas Tadeo. ¿Y por qué murió Judas Tadeo? Porque predicaba la palabra de Jesucristo. ¿Por qué lo mataron? Porque predicaba la palabra de Jesucristo. Yo vengo a ustedes a predicarles la palabra de Jesucristo. Por las redes sociales se está llevando este mensaje a muchos países, a muchos lugares, a muchas ciudades. Se está llevando este mensaje. Y cuando yo esté hablando de Jesucristo, si yo estoy hablando de la palabra de Dios, habrá muchos que no conocen a Jesucristo y van a decir, ese es un protestante. No lo escuches, porque es un protestante. O sea, el hablar de Jesucristo te convierte a ti en el repudio de mucha gente. Hablar de Jesucristo va a traer aflicción. ¿Por qué va a traer aflicción? Porque estamos en este mundo. Hablar de Jesucristo hoy en día no es fácil. Hablar verdaderamente de la palabra de Jesucristo, no cualquiera la da. Cualquiera te podrá venir a dar verborrea bíblica, pero no cualquiera te va a decir que tú todo lo puedes en Cristo, que te fortalece, que tú tienes que ponerte una armadura porque te vas a enfrentar a una lucha. ¿Cuáles son esas luchas? Alcohol, drogas, sexo ilícito, enfermedades, cánceres, todo tipo de problemas que te vayas a enfrentar en este mundo. Son pruebas, son luchas que te vas a enfrentar y por lo tanto tú te tienes que poner la armadura. Por eso dice la palabra de Dios. Todo eso que está en el pizarrón, ¿no? Egocentrismo, soberbia, ira, avaricia, pereza, lujuria. Todo eso, prácticamente, sí, son las actitudes y acciones que provoca el mismo enemigo por la desestabilidad espiritual. Egocentrismo, soberbia, ira, avaricia, pereza, lujuria, gula. Todos esos son recursos del mismo enemigo. Y a un lado está lo que perdemos por la drogadicción, y en mi caso pues el alcohol, ¿verdad? Exacto. Control, emociones, amistades, confianza con las familias, estudio y trabajo. O sea, en pocas palabras, hablamos de dos tipos de recursos. Los recursos que provienen de Satanás, que son todos esos, o los recursos que provienen de Dios. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y fe. Son 9 los recursos que provienen de Dios. O sea, que cuando lo que tú estés manifestando en tu vida va a determinar de qué lado tú estás. Tú podrás decir que eres cristiano, pero si te la pasas odiando a tu prójimo, ¿cómo podrás entonces decir que eres cristiano? ¿Cómo podrás decir que eres cristiano si tienes amistades y tienes enemistades? Simplemente estoy hablando de compatibilidad con el Espíritu Santo de Dios.
es lo que va a reflejar lo que verdaderamente somos nosotros. Hoy en día se predica la palabra de Dios, pero es pura verborrea bíblica en la mayoría de los casos. Cuando te enseñen la palabra de Dios, juntamente con la guerra espiritual para que tú puedas vencer una enfermedad, un espíritu inmundo, porque tú debes de aprender a distinguir cuando te enfrentes con un espíritu inmundo. Cuando una persona te está tratando de hacer sentir mal, es precisamente un espíritu inmundo que está hablando a través de la persona. Y si a ti no te enseñan a discernir, tú estás pensando que es la persona quien te está agrediendo a ti y no lo que hay dentro de la persona, que es lo que verdaderamente te está agrediendo a ti. Por lo tanto, cuando tú estás bien preparado en la palabra de Dios y estás en una iglesia donde te enseñan cómo vencer en el poderoso nombre de Jesucristo, vas a tener que aplicar la palabra de Dios en el campo de acción. ¿Ves un cáncer? Y tú le vas a ordenar al cáncer que en el nombre de Jesucristo se vaya ese cáncer, se destruya, se cancele, se salga de ese cuerpo ese espíritu de cáncer. Por el otro lado, Satanás lo haría de esta manera. Dice Satanás, no, un momento. Ese cáncer se va a ir cuando tú le pidas a Dios que quite el cáncer. Pero Dios te dice, la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 1, te dice que Jesucristo te da a ti poder y autoridad para echar fuera todo espíritu inmundo y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Te das cuenta cómo son dos cosas muy diferentes y muy parecidas una a la otra? Satanás siempre va a usar cosas muy parecidas para que tú te enganches. Por eso es que hoy en día vemos personas que ven una imagen y le piden a la imagen y se encomiendan a la imagen para que la imagen les ayude a sanar de cualquier tipo de enfermedad o cualquier tipo de problema, que les haga un milagro. Pero Mateo capítulo 10, versículo 1 está diciendo Jesucristo que tú eres el que vas a materializar el milagro en el nombre de Jesucristo. No en tu nombre, sino en el nombre de Jesucristo. O sea que cuando tú veas un cáncer, tú le vas a ordenar al cáncer que se destruya en el poderoso nombre de Jesucristo, conservando tú la integridad y la santidad para que el Espíritu Santo pueda reposar sobre ti y tú puedas tener poder de Jesucristo sobre todos los demonios. No es tu poder, es el poder de Jesucristo. Y es cuando tú vences en el nombre poderoso de Jesucristo, y es cuando posteriormente vas y le das toda la alabanza, toda la honra, gloria a Dios, porque tú pudiste vencer en el poderoso nombre de Jesucristo. Y a Él, a Dios, es a quien le das la honra y la gloria de todo. Y hoy en día se ven personas que se quedan con una gloria que no les pertenece. Es la gloria de Dios, no es una gloria. Si yo echo fuera un espíritu inmundo, o si sano una enfermedad, yo no me puedo jactar de que yo lo hice, sino que fue solamente el poder de Jesucristo quien hizo todo. Es muy diferente, cosa que hoy en día, fíjate bien cómo sucede. Le piden a la Virgencita que haga el milagro, y es así como Satanás sugiere. Y por el otro lado, Jesucristo dice, tú eres quien vas a materializar el milagro en mi nombre. ¿Cuánta gente no está hoy en día? Una gran parte de la población mundial piensa que es a través de la Virgencita o del Santo quien se va a realizar el milagro. Te pido que me concedas este milagro. Los milagros los puedes hacer tú. Esa es la enseñanza correcta de la palabra de Dios. Que tú seas un difusor del poder de Jesucristo. El poder de Jesucristo no está limitado hacia los pastores o hacia los sacerdotes o hacia los arzobispos o los obispos. El poder de Dios no es limitado. El poder de Dios es para ti. Si tú decides tomar el poder de Jesucristo, el poder que la misma palabra de Dios te está dando, solamente necesitas un solo requisito: que verdaderamente tengas el carácter y la personalidad de Jesucristo y vivas en la santidad que requiere la misma palabra de Dios para que el Espíritu de Dios repose sobre tu vida.
te vas a enfrentar a muchas críticas,